Si eres una persona que tiene la necesidad de tomar acciones diarias que te llevan a encontrar tu mejor versión, acompáñame a aprender de nuestros invitados cuáles son esas herramientas y cómo podemos utilizarlas para acercarnos cada día más a la persona en la que nos queremos convertir. Espero que algo de lo que escuches hoy conecte contigo. Hola, soy Eric Enríquez y quiero darles la bienvenida a la nueva temporada de nuestro podcast Lo que no se ve. El día de hoy tengo un invitado muy especial aquí conmigo, Omar Enríquez. Es una persona con una trayectoria increíble desde el punto de vista profesional y un ser humano muy acostumbrado a darse a otros. Él es cofundador de Zermatt Internacional, una empresa de redes de mercadeo que ofrece productos de belleza, perfumería y cuidado personal. Zermatt tiene presencia en Estados Unidos, México y Canadá y más de 10 países en Latinoamérica. Nuestro invitado es un gran contador de historias y me siento muy feliz de tenerlo aquí. Pa, bienvenido a nuestro podcast. Gracias, hijo. Fíjate que más que contador de historias, yo creo que la vida me ha permitido conocer muchas cosas. Yo creo que una de las enseñanzas más grandes, escuchando el título de tu podcast, de Lo que no se ve, era cuando yo era niño, tenía más o menos entre los 8 y los 11, 12 años. Yo soy de Veracruz, de Isla Veracruz, y entonces en la casa de mis papás había un terreno suficiente para tener árboles frutales. Y en esto mi papá le gustaba que estuvieran siempre perfectos. ¿Qué significa perfectos? El pasto bien recortado, suficiente tierra, y los pintábamos hasta cierta altura, pero no era nada más de así de pintar, sino había que pintar de manera adecuada. Entonces nos llevaba muchas horas los domingos a hacer esa limpieza, eran 113 árboles frutales, y cuando terminábamos, él tomaba una silla para él y otra para mí, y nos sentábamos juntos y enfrente teníamos todos los árboles frutales, y me decía: hijo, ¿qué ves? Y pues la respuesta que yo le daba al principio era lo primero que se me ocurría, ¿no? No, pues es que veo un árbol de naranja, veo un árbol de papaya, veo un árbol de guanábana, etcétera, ¿no? Lo que se veía. Pero la siguiente pregunta que mi papá me hacía era: ¿y qué más ves? Entonces yo tenía que seguir diciendo cosas que yo veía. No, pues es que veo hojas, veo pues que los árboles tienen raíces y entonces empecé a ver cosas que normalmente no se ven. ¿Qué es lo que no ves? Pues que a lo mejor era a las 12 del día, que a lo mejor era un domingo, que a lo mejor estábamos en un mes de abril, que a lo mejor estábamos en una temporada de mucho calor, que a lo mejor estábamos en una época de vacaciones. En fin, empiezas a ver otras cosas que normalmente no se ven. Y eso es una visión muy importante, porque cuando tú vas a tomar decisiones en la vida, normalmente nos vamos con lo que está enfrente y tomamos una decisión, pero las alternativas para tomar una decisión es que tú tengas esa capacidad de ver lo que los demás no ven, y eso te hace a ti diferente y hace que esté mucho más cerca el éxito. No es garantizado, pero sí está mucho más cerca, porque tú estás teniendo la oportunidad de hacerte más preguntas. Quiero irme más al inicio y a las raíces, porque parte de la filosofía justo es las raíces, que tampoco se ven, pero que son fundamentales para entender la causa y construir todo lo que viene. ¿Quiénes son tus padres? ¿De dónde vienen tus padres? Voy a llorar de felicidad porque yo creo que no hay nada más hermoso que el amor de los padres, ¿no? O sea, cuando te forman con amor, tú puedes tener una vida muy, 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 muy bonita, ¿no? Entonces, mi mamá es una mujer que estudió hasta, bueno, ya está en el cielo. Ella solo estudió hasta tercer año de primaria, y tenía mucho más filosofía, tenía mucho más finanzas, tenía mucho más economía, tenía mucho más administración de lo que me enseñaron en la escuela. Y eso para mí es muy hermoso, porque yo creo que cuando un padre de verdad se ocupa de su hijo y le enseña yo creo que lo más primordial de la vida son los valores, ¿no? Cómo es tu conducta humana, cómo es lo que tú tienes que darte cuenta y sobre todo agradecer, que es un punto muy importante que quizá más adelante les pueda decir mucho de mi mami, ¿no? De cómo a ella le gustaba que en la vida primero tienes que dar para después recibir. Y mi padre, un hombre que era o es, gracias a Dios, todavía lo tengo vivo, tiene 91 años y en 6 meses está cumpliendo los 92 años. Un hombre con una filosofía de vida, de ética profesional. O sea, tengo tantas anécdotas de él como la que acabo de comentarles. Otra muy importante, me acuerdo que en una ocasión él se asocia para poder sembrar chile.
El chile es una planta que se da a los 4 meses y empieza a dar ya el fruto, que es el propio chile. Y tienes, si te va muy bien, es decir, si lo cultivas adecuadamente, te da 2 cosechas. Pero a mí me tocó que a mi papá le daba hasta 3 cosechas. Y entonces en ese ir y venir de la vida, en donde yo lo veía trabajando muchísimo y él le rendía todo al socio, en una ocasión le dije, oye papá, pero si todo mundo cosecha 2 veces y tú cosechas 3, pues nada más declárale a tu socio 2 y no le declares la tercera. Y me acuerdo que me abrazó y me besó y me dijo, hijo, si tú haces trampas hoy, vas a hacer trampas toda tu vida. Pero si tú eres honesto hoy, vas a ser honesto toda la vida. Entonces, y sí es cierto que existe, mi mamá le llamaba Tata Dios, mi papá le llama Dios. Entonces, existe un Dios que todo lo ve, hijo. Aunque estés solito en tu cuarto, lo va a ver. Y si tú eres una persona recta y honesta, Dios te va a apoyar y te va a enseñar muchas cosas. Entonces, eran 2 muy responsables, trabajadores. Yo desde los, 4 años de edad ya me tocó trabajar y ganar dinero y apoyarlos, pero de una manera muy feliz, en donde era divertido hacer ese trabajo, ¿no? Mi papá llegó a hacer cosas muy interesantes. Un hombre que estudió hasta 6º de primaria, pero después, ¿cómo? No lo sé, pero desde mi pueblo, dice la Veracruz, tuvo correspondencia con una escuela de Nueva York y él se tituló como contador privado. O sea, imagínense aquella época. En aquella época no existía, pero para nada el celular. ¿Qué es esta época? Pues estamos hablando de 1970, más o menos, 71, en donde pues obviamente no existe nada de tecnología. Es más, en mi pueblo no había teléfono. Mi papá fue el primero en que puso un teléfono ahí, pero ya fue cerca de los 72, 73, ¿no? Pero en esa otra época donde mi papá estudió era solo el correo. Esa era la manera de comunicarse y él así estudió, hizo su carrera. Entonces, esas enseñanzas que tú tienes de tus padres que te demuestran que en la vida si luchas te va a ir muy bien, pues afortunadamente así fue. Mi papá al final termina siendo ganadero, tiene su propio rancho, o sea, tiene una vida muy bonita de éxito porque pues hace las cosas bien. De hecho, tuvo un premio internacional de calidad mi papá, en donde participó Venezuela, Costa Rica, participó Nicaragua, participó Miami, participó España, participó Colombia y obviamente México. Y mi papá sembró la mejor piña, porque el principio de los 2 es que haces el mismo tiempo, ocupas el mismo tiempo en hacer algo. El mismo tiempo, el resultado puede ser malo o puede ser bueno. Entonces él dice, si vas a ocupar el mismo tiempo para hacer el mal, pues mejor ocupa ese tiempo y haz el bien. Entonces haz las cosas correctamente y no desperdicies tu vida, porque si lo haces mal, tienes que volver a hacerlo. Entonces te costó el doble de tiempo. Son pequeños detalles, pero que sí te forman en la vida. O sea, no te atreves tú a llevar una vida en donde las cosas se te van a complicar porque no lo hiciste adecuadamente. Y pareciera tan simple, pero limpiar una mesa puede ocupar un paño seco o utilizar un paño húmedo. Si tú utilizas un seco y lo pasas por ahí, ¡ay, hay una mancha! Entonces ya vas y lo humedeces y entonces vienes y limpias. Entonces dices, ahora sí quedó limpio. Entonces yo creo que en todo lo que tú haces en la vida, si tienes ese detenimiento de darte cuenta que todo tiene principios y valores, hay una ética de vida muy importante que pues tienes que seguir. Así que provengo de 2 padres muy exitosos. Al final del día, en mi pueblo, mi papá y mi mamá contribuyeron para la iglesia, contribuyeron para la escuela, contribuyeron para la biblioteca, contribuyeron para un área recreativa. Hicieron ellos en mi pueblo una especie de carnaval en donde pues le daban felicidad al pueblo. O sea, y es algo hermoso porque hay pueblos que no saben lo que es tener un carnaval, pero el mío sí. Y entonces ellos generaban un ambiente muy bonito, muy respetable. Yo me acuerdo que yo me salí de mi pueblo a los 14 años de edad. Entonces, de antes me tocó manejar a los 11 años de edad. Entonces, yo manejaba a los 11 años de edad y cuando iba yo manejando, de repente
Don Adelfo, saludaba a mi papá, yo le decía, mi papá, ¿quién es? No sé, hijo, pero tú contesta y sonríe, porque había tanta gente que conocía a mi papá que no sabía, a mi mamá sí, mi mamá era de detenerse y saludar. Con mi mamá no era así del adiós, mi mamá era una mujer de, se detiene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo vas? ¿Estás bien? No sé qué. Y cosas muy bonitas, por ejemplo, mi mamá te puedo decir algo maravilloso, que un vendedor que tocaba la puerta de la casa le compraba a mi mamá. Porque decía mi mamá, ¿cómo le puedo yo pedir a Dios que a mis hijos los bendiga si viene un vendedor y yo no le compro al vendedor? Entonces yo tengo que comprarle a todo el que me venga a vender, aunque yo no lo necesite, yo lo voy a comprar. Porque yo sé que mis hijos están saliendo a vender y yo tengo entonces que ayudar al que viene y me toca la puerta. Porque quiero que a ti, cuando tú vayas a tocar una puerta, haya alguien que te ayude. Entonces son cosas que te forman de una manera muy bonita, ¿no? Por eso me da mucho sentimiento hablar de ellos, ¿no? No, absolutamente. Y a mí me gustaría hablar del funeral de mi abuela, porque me toca ver la evidencia de este hecho, ¿no? De esto que nos compartes aquí, de cómo el pueblo, a medida que íbamos pasando, mis abuelos son indígenas del Istmo de Tehuantepec y una de las tradiciones pues era caminar hasta el cementerio. Y primero recuerdo que fue una experiencia muy diferente porque se estaba celebrando de alguna manera su vida en vez de estar en el luto como tal, ¿no? Y recuerdo que había una banda ismeña tocando música y veníamos pues danzando, desolados, tristes, llorando, pero veníamos celebrando un poco este curso de vida y la gente, conforme íbamos pasando por las calles del pueblo, iban cerrando sus puestos y se iban sumando a esta caravana, y llegaba gente y yo nada más veía y escuchaba las historias de cómo Doña Sodelo había impactado en la vida de todas estas personas, y me acuerdo de incluso de querer grabar, ¿no? De decir como, o sea, necesito que la gente vea esta tradición y este poder y la historia de esta persona, porque es de no creerse, ¿no? ¿Cómo se quedan estos valores también en tu familia, en tus hermanos? ¿Por qué te vas de tu pueblo a los 14 años? Bueno, mi pueblo solo alcanza a tener educación primaria. Mi hermano es mayor y solo hay educación primaria, y entonces mi hermano se tiene que ir porque no hay educación secundaria. Y como mis padres no estudiaron, ellos querían que sus hijos estudiaran. Y entonces a mi hermano, pues a los 11 años de edad, lo agarran maletas y viajamos mi papá y yo de Veracruz a la Ciudad de México para que en casa de una hermana ahí estuviera e hiciera la secundaria, la preparatoria y su carrera. Entonces él se viene a los 11 años de edad. Cuando yo termino 2 años después mi primaria, ya hay secundaria en mi pueblo. Entonces todavía hago los 3 años de secundaria, pero no había preparatoria. Entonces yo me vengo a la edad de los 15 años, que es cuando terminas la secundaria. A esa ya me vengo a la Ciudad de México y me dedico a vivir con mi hermano, solos, porque pasó un detalle ahí de familia que no tiene caso platicarlo, pero finalmente él y yo tenemos que vivir solos y sostenernos. Entonces llegó el momento en el que pues tuve que trabajar, porque lo que mi papá nos mandaba, que era mucho dinero en aquella época, eran 500 pesos cada 15 días, no nos alcanzaba. Entonces pasábamos 1, 2 o hasta 3 días sin comer. ¿Qué era sin comer? Era que llegaba el dinero y comprábamos víveres y los calculábamos para que nos durara al máximo, y al máximo que nos duraban eran 13 o 14 días, y comíamos las raciones que tenían que ser. Ahí aprendimos muchísimo de administración, muchísimo de economía, muchísimo de hermandad, porque yo no podía dar un bocado más que mi hermano y mi hermano no podía dar un bocado más que yo. O sea, éramos tan justos que lo que habíamos definido para cada uno de los días tenía que hacer. Entonces pasábamos 1 o 2 días de hambre, pero después llegó el momento en el que yo le pedí a mi papá cuando tenía 16 años, obviamente nunca les dije a ellos que no nos alcanzaba el dinero, papá, déjame trabajar. Me decía, pues que tienes 16 años, si te pones a trabajar no vas a estudiar. Y yo, papá, te prometo que si me dejas trabajar, yo
voy a terminar mi universidad, que por cierto mi mamá me dijo, cuando se despide de mí, de que salgo de mi pueblo para la Ciudad de México, me da un beso y me dice, ay hijo, solamente una cosa te voy a pedir, tráeme tu título de profesionista, termina tu carrera, pero no me traigas tu título de matrimonio. Primero tráeme tu título profesional y después tráeme tu acta de matrimonio. Cásate cuando tú quieras, hijo. Solo te pido eso. Tráeme primero eso. Y entonces, pues son principios y son valores en los que tus padres te orientan para que tú logres hacer cosas en la vida. Creo que mucho de lo que hoy Omar Enríquez Ríos tiene que ver con ese amor, con esa formación, con ese cariño con el que me trataron todo el tiempo. Entonces, es así. Quiero profundizar un poco más en esa época de adolescente, ¿no? De 14, 16 años que estás en esta hermandad, en esta fraternidad con tu hermano y cómo logran sobrevivir, cómo logran ir avanzando, cómo se dividen las responsabilidades del hogar, quién se encarga de qué cosa. Tú eres el hermano menor en este caso. ¿Cómo es esa interacción? Mira, yo cuando tengo 15 años, mi hermano 17, no obstante, en la escuela dijimos que él tenía 18 años y entonces era mi padre o tutor, y entonces él ya era mi tutor. Afortunadamente mi hermano siempre ha sido buenísimo para las matemáticas, para la física, para la química, él es ingeniero químico industrial. Y entonces me ayudó. Lo primero que él hizo fue traerme a una mesa y a ver, te voy a hacer exámenes de historia, de física, porque yo presenté un examen con 5,000 personas y solamente 500 íbamos a pasar. Entonces yo no podía reprobar, yo tenía que pasar y mi hermano tenía que estar seguro de que yo pasara. Entonces yo creo que siempre tuvimos mucho el apoyarnos y tuvo que ver un poco en el pasado, pero me pediste desde esta edad. Entonces en ese momento él me toma como lo que es, él se toma el papel de soy el hermano mayor y tengo una responsabilidad contigo y a ver, vamos a estudiar. Y entonces obviamente cuando pues, yo recibo el resultado que había pasado, que había sido uno de los 500 que pasamos, y que hubo 4,500 que reprobamos, pues él y yo celebramos de una manera muy hermosa porque pues ya íbamos a tener eso. Después que estamos en esta situación con la familia que vivíamos y nos tenemos que separar, pues nos toca separarnos a un lugar en donde un familiar nos regala que vivamos en la azotea de un edificio y ese era un cuarto tan pequeño que solo cabía una cama litera, pero si yo me sentaba en la cama de arriba, mi cabeza pegaba al techo, o sea, era un cuartito tan chiquito, imagínate el tamaño de una litera y la altura, era una bodega. Y para nosotros era esa nuestra mega residencia. Ahí teníamos una mesa, yo creo que de este tamaño, en donde primero estudiaba él y luego yo, porque los dos no cabíamos. Y creo que eso, esa carencia, ese no tener, ese bañarnos con agua fría, porque obviamente no había dinero para calentar el agua del boiler, y entonces nos teníamos que bañar con agua fría, no importaba si era invierno o primavera, ¿no? Lo importante era bañarse todos los días, y además el baño no tenía una puerta cerrada, el aire corría ahí y empezamos a disfrutar eso, a darnos cuenta que gracias a Dios teníamos agua para bañarnos y teníamos un techo para dormir. Y yo creo que eso fue lo que nosotros nos sirvió muchísimo. Eso de que mi mamá hablaba de Tata Dios y mi papá hablaba de Dios y que Él te iba a proveer de todo, yo siempre viví con esa confianza de que podía tener una vida bonita, y sobre todo cuando estábamos en casa, pues obviamente no nos faltaba nada y teníamos mucho, pero aquí mi hermano y yo estábamos solos, y entonces empezamos a tratarnos con mucho cariño, y el día que yo empiezo a trabajar, pues pasó algo bien curioso, porque mi papá no me daba permiso, no quería que yo trabajara, porque yo iba a dejar de estudiar. Yo le prometía, y un día de esos me le acerco a Dios y le digo: Señor, por favor ayúdame, convence a mi papá que me diga que sí, y yo te prometo que voy a trabajar en lo que a mí me den, ¿no? Entonces yo hago un compromiso con Dios y casualmente a la semana siguiente, cuando le vuelvo a pedir a mi papá, porque nosotros nos comunicábamos todos los sábados y domingos, entonces al fin de semana siguiente que me comunico, me dice mi papá: bueno, está bien, voy a creer en ti, voy a confiar en ti y vas a tener trabajo.
Y entonces me pongo a hacer solicitudes de trabajo y cuando hago solicitudes de trabajo me llega un trabajo y lo acepto, me llega un segundo y lo acepto y me llega un tercero y lo acepto. Porque yo había pedido trabajo y entonces si había pedido trabajo y me habían llegado 3 oportunidades, yo las tomé y cuando tenía las 3 me llega un cuarto trabajo. Y para eso entonces mi vida tenía que cambiar porque yo tenía que levantarme temprano a las 5 de la mañana, hacerme mis alimentos y llegar a la escuela a las 7 de la mañana. Eso sí puedo presumir y hay muchos compañeros que me van a reconocer, me van a ver en este podcast y se van a dar cuenta que nunca llegué después de las 7 de la mañana. Siempre llegué 10 o 15 minutos antes de las 7. Fui estrictamente puntual. No me daba gripa y si me daba, nadie se enteraba y yo iba a clases. O sea, yo nunca falté, fui muy consistente en hacer esas cosas. Y bueno, pues entonces el dinero que yo gané del primer trabajo se lo di 100% a mi hermano, del segundo trabajo 100% a mi hermano, del tercer trabajo 100% a mi hermano y el cuarto trabajo 100% a mi hermano. Mi hermano era el administrador, para mí era mi padre o tutor, entonces yo le tenía que dar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque en Isla mi papá le daba 100% el sueldo a mi mamá. Así llegaba, como llegaba mi papá del trabajo, púmbales, aquí está el dinero, Sodelva. Entonces mi mamá recibía 100% el dinero. Entonces cuando yo tuve esa situación, pues aquí está, hermano, 100% del dinero. Yo jamás me quedé con un solo peso y él me daba para lo que sea. Y hubo un día en el que a mí se me ocurrió invitar a una chica al cine y le dije, hermano, dame dinero para el cine. Y me dice, para eso no hay. Entonces le digo, ok, si no hay dinero para eso voy a tener un quinto trabajo y el dinero de ese quinto trabajo no te lo voy a dar a ti, me lo voy a quedar yo para que yo salga con una chica. Y me dice, perfecto, de acuerdo, hazlo. Pero mi quinto trabajo entonces ya hizo que yo trabajara en domingo y que dejara de trabajar a las 5 de la tarde, entonces ya no podía tener una novia porque ¿quién quería ser mi novia los domingos después de las 5 de la tarde y solo vernos los domingos? Entonces, pues así estuve desde los 17 años hasta los 21 años, siendo responsable de todo eso y desarrollándome y aprendiendo muchísimas cosas, ¿no? Entonces, esa fue la etapa de hermandad en donde siempre nos tratamos mucho, mucho, muy bien. Y luego en el futuro nos da un resultado mucho mayor, ¿no? Porque no, alguna vez que yo le haya dicho a mi hermano tonto, o alguna vez que mi hermano me haya dicho tonto, jamás. O sea, siempre nos hemos visto con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto y zapatero a tus zapatos. O sea, tú sabes hacer esto, eres bueno en esto, yo lo respeto y de esa manera es como nosotros nos hemos tratado hasta hoy. ¿Cuándo le llevas el título de profesión a tu madre y sobre qué profesión te especializaste? Mi carrera la estudié en el Instituto Politécnico Nacional y se llama Licenciado en Administración de Empresas y Contaduría Pública. Es decir, yo tuve 2 títulos en ese mismo momento. En aquella época era hermosísimo porque, pues no sé, se estaban formando muchas carreras y creo que una de las mejores carreras en ese momento era la administración, pero una administración sin una adecuada contabilidad, pues no da un resultado positivo. A mí me tocó todavía hacer examen profesional en donde tuvieron que venir a mi examen. O sea, mi mamá, mi papá, mis tíos, etcétera, se presentaron en el salón en donde enfrente están los maestros y te hacen la pregunta, ¿no? A ver, Omar, ¿qué significa esto? Y a ver, Omar, ¿qué quiere decir esto? Entonces, bueno, es muchos nervios, pero afortunadamente pude con eso. Al final me dicen aprobado y qué felicidad. Y entonces obtengo mi título profesional. Ahí mi madre se entera y después hago los trámites que me lleva más o menos como 1 año y fracción en que la Secretaría de Educación Pública ya me entrega el papelito y es cuando ya lo llevo a casa y obviamente pues le aviso a mi mamá antes de eso y la gran pachanga en mi pueblo de que ya su hijo se había titulado, ¿no? Oye, y después de tener 5 trabajos y vivir 4 o 5 años en esta dinámica, te gradúas, estás ya con tu título. ¿Cuál es tu primer trabajo después de estos 5 trabajos o te quedas con alguno de estos 5 trabajos para continuar tu carrera? Estos 5 trabajos al final los conservo porque tenían que ver con administración y contaduría. Entonces creo mi propio despacho que lo manejo. Y lo manejo muy bien y luego a crecer muchísimo. Llegué a tener casi cerca de 100 clientes, era un despacho prominente,
Pero también pues me desarrollé porque cuando hice mi carrera profesional tuve un maestro de finanzas públicas, Rafael Alba Esteves, lo recuerdo perfectamente bien, que me convertí en su alumno preferido porque él no podía creer que yo no hacía tareas, que yo no cumplía con las tareas, pero yo cumplía con lo que él me enseñaba. Entonces, si él enseñó 8 cosas de las 10 preguntas, yo sacaba 8. Si él enseñó 7 cosas de las 10 preguntas, yo me sacaba 7. Entonces él se admiraba muchísimo porque decía, es que tienes razón, de lo que yo no te enseñé, tú no tienes tiempo. Y entonces me ponía trabajos adicionales y eso admiró mucho él en mí, de que yo era muy responsable de aprender, de que yo estaba en clase y estaba tomando nota y estaba muy atento. Yo nunca me distraje. Hoy no entiendo cómo los estudiantes van a la escuela, se la pasan con el celular y traen sus audífonos y le avientan un papel a alguien y pierden el tiempo. A mí no me pasó eso. Yo estaba así, mira, concentradísimo en el maestro, tomando clases. En mi pueblo, uno de los talleres fue taquigrafía y yo aprendí taquigrafía Pitman. Entonces, pues yo escribía demasiado rápido. O sea, el maestro estaba hablando y yo escribía. Entonces, olvídate, yo tenía muchísimos apuntes porque todo lo hacía con jeroglíficos y entonces es mucho más rápido escribir con jeroglíficos que con esto. Entonces, mi maestro me admiró muchísimo. Una, tenía yo mucha atención. 2, tenía yo esa capacidad de hacer jeroglíficos, ¿no? Y 3, siempre me la acercaba para decirle, deme algo en donde usted me explique para que yo mejore mi punto, porque no tengo tiempo. Y entonces cuando yo le expliqué que no tenía tiempo porque yo trabajaba de 3 de la tarde a las 2 de la madrugada, decía, sí, cierto, o sea, no tienes tiempo, porque para atender 5 trabajos, yo realmente en esa época dormía 3 horas, a veces 2 horas y media, era lo que yo dormía, porque salía mi trabajo a las 2 y me levantaba yo a las 5, entonces el trayecto de mi trabajo a casa, eso hacía que no tuviera yo las 3 horas. Pero no me pasó nada, no me enfermé por dormir solo 3 horas en mi vida durante muchísimo tiempo, porque no solo fue esa época de los 17 a los 21, sino después todo lo demás que me toca hacer en la vida. Entonces me acostumbré a no dormir tantas horas, ¿no? Hoy que nuevamente me caso, la esposa que tengo me dice, no, tienes que dormir 7 horas porque si no, te vas a enfermar y no sé qué. Le digo, mira cuántos años tengo y no me he enfermado nunca, pero bueno, al final del día creo que fue una época muy bonita en donde yo trabajaba muchísimo y no tenía yo ese problema. Entonces, mi primer trabajo así formal que tú pudieras llamarles se llamó Estudio de Arte, que era una empresa que hacía pinturas al óleo y tenía pintores y se vendían. Estaba yo muy chavillo, tenía yo ahí como más o menos 19 años de edad y la dueña era una mujer alemana y esta mujer alemana pues se fue 2 meses a Alemania. Y ella me decía, Umar, te voy a dejar mi negocio, vamos a que tú firmes cheques y demás, te dejo todo mi negocio, confío en ti y revoluciónalo, ¿no? Y sí, cuando llegó se encontró que yo en 2 meses había vendido lo que ella vendía en todo un año, ¿no? O sea, se me ocurrió, no sé cómo fue, yo pienso siempre, y lo he dicho y lo he escrito durante muchos años, que Dios te pone las ideas y a ti te corresponde llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, pues en ese momento que se me viene una idea o que Dios me da la idea de que yo lleve los pintores, en aquella época era Woolworth, fábricas de Francia, existía ya Liverpool, entonces en estas compañías yo fui a hablar y dije, te traigo al pintor que esté aquí trabajando para que nos hagan más pedidos de pinturas y todos me los aceptaron. Entonces a todos mis pintores les dije, te pago el doble si tú vas y los haces allá, pero te pago el triple si en vez de que te tardes 3 días, te tardas un día en hacer un cuadro, ¿no? Entonces revolucioné eso porque ellos hicieron cuadros al por mayor. Solo me pidieron que eliminara ciertos cuadros porque no se podían hacer en un solo día, entonces empezamos a tener como una cartera de posibilidades, ¿no? ¿Qué sí se pueden hacer en un día? Hicimos eso y además traje mucho más pintores y eso fue mi primer trabajo formal, estudio de arte, en donde pues evolucioné muchísimo, o sea, hice cosas muy interesantes que beneficiaron a esa compañía en la que yo estuve. Quiero seguir hablando de tu carrera profesional. Sé que estuviste trabajando en Grupo ICA, sé que trabajaste también en el gobierno. ¿Cuál es la lección o el trabajo hasta este momento que más
orgullo te provoca ejecutar o qué más feliz te hace al estarlo haciendo? Bueno, orgullo yo creo que todos, ¿no? Porque hice cosas muy importantes, así como en el estudio de arte logré revolucionar un negocio que tenía, no sé, como unos 20 años de haberse creado, y yo llego y innovo y logro que se venda en 2 meses lo que se vende en 12 meses y establecí ese sistema. Me parece que es como algo muy importante en el que yo contribuí ahí. En Grupo ICA hice 2 cosas muy importantes. La primera de ellas, fui el primer contador que estableció un sistema automatizado. Logré convencer a los directivos y trajimos equipo de Estados Unidos porque no había los programadores y las computadoras. Pues en aquella época IBM era la única compañía que manejaba estas cosas y todo esto estaba en el extranjero. Llegaron a México y contribuimos, hicimos eso. Entonces logré que fuera por primera vez en la historia en México un sistema automatizado para llevar la contabilidad, y eso fue muy, muy, muy interesante. Otra cosa muy importante que hice ahí es que tuve un puesto a los 23 años de edad en donde Grupo ICA en aquella época hasta dueño de un banco era, Banco del Atlántico. Entonces tenía 113 empresas de diferentes conceptos. Había quienes hacían edificios, había quien hacía carreteras, había quien hacía pozos petroleros, había quien hacía transmisiones automáticas, en fin, muchísimos géneros, y me tocó ahí llevar el dinero de todas esas empresas. A mis 23 años yo manejaba esas inversiones. Y con esas inversiones yo generaba utilidades equivalente a 20 o 30 empresas, ¿no? Entonces sí generé mucho beneficio para esa compañía, y pues nada, fue algo que Dios me iluminó y que pude hacer, y que fue pues muy importante y trascendente para esa compañía, porque les revolucioné, era toda un megaconsorcio de empresas, pero de todos modos yo les establecí un sistema de cómo tenían que manejar su dinero y administrarlos, ¿no? Y recuerdo perfectamente bien cuando de niño mi mamá tenía un negocio que era vender tamales, tenía otro negocio que era vender lo que estaba en el refrigerador, tenía otro negocio que era vender quesos, y pues había una ollita donde se depositaban los dineros. En cada una de esas ollas se depositaba el dinero, y mi mamá me decía: hasta que esta olla esté llena, vamos a retirarla y vamos a empezar nuevamente como que si fuera la primera vez que iniciáramos este negocio. Creo que es un principio de organización, de planeación, de reiniciarte, ¿no? De resetear y no pensar que toda la vida te va a ir bien, te va a ir bien, te va a ir bien, porque cuando tienes esa mentalidad de que toda la vida te va a ir bien, cuando te va mal no te levantas. La estadística de las empresas que se caen es muy alta porque nunca se preparan a ¿qué voy a hacer cuando las cosas no se estén dando? Entonces, esto que aprendí de mi madre, yo lo aplico acá en esta tesorería y logro tener resultados muy importantes. Después de ahí me pasé al gobierno y también hice cosas maravillosas. En el gobierno se emitían en Argentina 28 los cheques, eran 1.200.000 cheques, ahí se imprimían y se mandaban al interior de la República Mexicana. Pero siempre, ¿qué es siempre? Los cheques se hacían 2 veces al mes. Entonces, de la primera quincena, cuando viajaba para acá, se perdía el camión de uno de los 30 estados de la República, bueno, en ese momento eran 29, se perdía un camión. Entonces, en lugar de hacer 1.200.000 cheques, hacíamos 2.400.000 cheques, porque no sabíamos qué se iba a perder. Pero era una coincidencia que, bueno, se perdía, después 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 Entonces, ahí rápidamente me di cuenta que había un robo, había una situación de, pues, injusticia, ¿no? Que había alguien que quería estar quedándose con un dinero que no le pertenecía, y entonces empecé a innovar y se me ocurrió que ahora los cheques no salieran en Argentina 28, sino en cada uno de los estados salieran los cheques. Entonces,
era innovar otra vez. Como ya había yo tenido conocimiento en Grupo ICA de lo que era la tecnología, entonces yo sabía que eso se podía hacer y que con la tecnología podíamos imprimir en los diferentes puntos. Y cuando llevo yo al secretario en ese momento, Miguel González Avelar, mi proyecto, me dice, oye, estás loco. Pero cuando yo le mostré el dinero que se perdía, me dijo, entonces el loco soy yo, porque sí, hay que hacerlo, ¿no? Entonces ahí también el lograr ese beneficio para salud del gobierno, ¿no? Fue para mí muy importante. Y otra cosa muy importante que hice es que 1.200.000 cheques, había 400.000 cheques que no debían de entregarse. ¿Por qué? Porque había personas que habían fallecido hace 20 o 30 años atrás, o 5 años atrás, y seguían cobrando ese cheque de alguien que ya había fallecido. También había personas que, por ejemplo, mi nombre es Omar, pero si yo escribo Omar con H, era diferente a Omar. Entonces podía haber un Omar Enríquez Ríos y había otro Omar Enríquez Ríos, uno con H. Entonces eran 2 cheques y lo cobraba esa persona. Entonces ese tipo de situaciones fue eliminando cheques. Y otra también, en el gobierno, una persona que tenía un trabajo aquí no podía tener otro cheque del gobierno acá. O sea, tenías... Y pues me tocó ver que muchos diputados y senadores y lo que sea tenían 2 cheques, uno como senador y otro con nosotros, y también todos esos los eliminé. Pues fue un beneficio muy importante. Imagínate, de 1.200.000 cheques, bajarlo a 800.000 cheques, pues estamos hablando de 400.000 cheques, cuánto dinero que se pagaba innecesariamente, ¿no? Entonces contribuí de esa manera muy importante. Así que orgullo, ¿cuál para mí significa más? Yo creo que pues todos esos fueron buenos, pero después me toca construir con mi hermano la fábrica. Y cuando llego con mi hermano, pues es un salón de este tamaño, ¿no? Hoy, gracias a Dios, tenemos una industria de 15,000 metros cuadrados, estamos en 16 países, entonces, pues no sé a qué llamarle orgullo, ¿no? Creo que donde me ha tocado estar y hacer esto, creo que lo he hecho y me siento muy satisfecho, porque hay que innovar, ¿no? Porque pues me tocó abrir países. El primer país que abrimos fue Bolivia, y cuando nosotros abrimos los países, fui perfectamente bien a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a Banco de Comercio Exterior, así se llamaba, a pedir apoyo, a pedir asesoría. Oye, enséñame cómo se tienen negocios con otro país. Nada, o sea, en aquella época tampoco había celulares, que hoy sí tú agarras y haces una búsqueda rapidísima y encuentras un resultado. ¿Qué tienes que hacer para exportar? Pero en mi época no, entonces había que meterte a la biblioteca y sacar información y de ahí deducir y hacer lo tuyo, ¿no? Me acuerdo que la primera vez que exporté utilicé unas rejas, las de jitomate, no hombre, esas se rompen, no, algo mucho más fuerte que una reja de jitomates, y ahí mandábamos los perfumes y cosméticos. Entonces creo que fue un aprendizaje muy importante, porque no tuvimos ayuda, no tuvimos apoyos económicos, no, el banco nunca nos prestó y el gobierno nunca nos asesoró de aquella época. Entonces tener que abrir esos mercados fue muy interesante para mi hermano y para mí hacerlo, ¿no? Y tener una fábrica en donde pues tienes un pedido y no puedes dormir, o sea, el pedido lo tienes que atender. Entonces terminábamos de los trabajos de escritorio y nos íbamos a la fábrica a seguir fabricando nosotros, y luego al área de empacado y a empacar nosotros, y después nos íbamos al área de distribución y a llevar la carga, ¿no? Teníamos que cumplir con esos compromisos. Y obviamente antes de tener la fábrica en grande, pues personalmente él y yo salíamos a abrir mercado. Entonces, si yo viajaba a Morelia, pues a lo mejor él viajaba a Puebla, o si yo viajaba a Puebla, él viajaba a Veracruz, y entonces de esa manera presentábamos el negocio. Y había ocasiones en que nadie se presentaba en el salón, había ocasiones en que se presentaban 100 personas, y nosotros armábamos siempre el salón, lo teníamos presentable para abrir una oportunidad de negocio. Y así lo hicimos, o sea, de esa manera abrimos. Cuéntame más de Cermat. ¿Cómo nace este concepto? ¿Por qué se escoge? Cermat comercializa perfumes, cosméticos, cuidado corporal. ¿Cómo nace este negocio? ¿A partir de qué filosofía o qué valores? Ahorita hablas de oportunidad de negocio, ¿no? ¿Cuál es la intención de Cermat? Bueno,
Primero, tengo que comentar que mi hermano termina la carrera de ingeniero químico industrial y él se le viene a la mente, seguramente Dios le dijo, ¿sabes qué? Tienes que aprender inglés, ¿no? Y entonces me dice a mí, oye, fíjate que quiero aprender inglés y me quiero ir con los mormones a Salt Lake City y yo quiero ahí estar. Y entonces como yo era el del dinero, dijo, ok, ahí está tu boleto de avión de ida, tu boleto de avión de regreso, pero pues para estar allá vas a trabajar. Y me dijo, sí, eso es lo que yo quiero, trabajar. Entonces mi hermano se fue, se mantuvo durante 6 meses y en esos 6 meses aprende inglés. Entonces cuando regresa, mete su solicitud en American Chamber y le dan una empresa que se llama Givaudan Roux. Y Givaudan ve que él es un joven inteligente y le dice, oye, te queremos capacitar para que tú seas nariz. Nariz es el que hoy nosotros conocemos como perfumista, pero es una persona capaz de llevar un aroma al olfato, y el olfato puede detectar 20, 40, 80 o 100 materias primas. Entonces ahí lo educan para poder detectar estas materias primas. Entonces cuando él tiene esa capacidad lo regresan, pero en donde él está trabajando, el jefe inmediato está como que molesto porque la compañía manda a mi hermano y no lo manda a él. Entonces los proyectos que mi hermano trata de desarrollar los impide. Pero de todos modos logran, la gente de más arriba, viendo la capacidad de mi hermano, y lo mandan a Nueva York. Y en Nueva York lo capacitan como mercadólogo. Entonces, por un lado, mi hermano sabe fabricar un perfume y por otro lado sabe cómo vender el perfume. Entonces, él tiene estos dos conocimientos. Y yo lo veía a mi hermano muy frustrado porque seguía ganando el mismo sueldo. Él no había tenido mi crecimiento económico de sueldos, porque a mí, afortunadamente y gracias a Dios, siempre me fue muy bien, siempre fui progresando y ganando mucho, mucho, mucho más dinero. Y entonces yo veía que él estaba estancado y le decía, hermano, haz lo que tú sabes hacer. Y mi hermano empezó a hacer perfumes y me los dio a mí. En ese momento yo estaba en Grupo ICA, imagínense, yo manejaba la administración de 113 empresas, yo tenía a 113 secretarias que me podían ayudar. Entonces yo llevaba los perfumes y tenía unos pedidos que volvía yo loco a mi hermano. O sea, mi hermano no dormía en las noches para poder atender mis pedidos e irse a su trabajo normal. Y entonces yo le decía, hermano, con lo que tú ganas aquí en un mes, allá en 6 meses, ya renuncia, salte eso. Me costó muchísimo tiempo convencerlo, hasta que por fin lo convencí. ¿Por qué? Porque otra vez volvemos a los principios, a la ética profesional, ¿no? Dice, oye, pero ¿cómo? Esta compañía a mí me pagó mis estudios en Suiza, me pagó mis estudios allá en Nueva York, pues yo tengo que retribuir, ¿no? Y le dije, mira, yo sé lo que es estar con un consejo directivo, porque me le he pasado con esto. Entonces ve con el presidente de la compañía y hazle saber lo que está pasando. Y él que te diga si vas a tener futuro o no. Porque si no vas a tener futuro, vas a estar ahí estancado y frustrado porque nunca vas a poder hacer tus proyectos. Entonces, pues él se anima, habla con el presidente y el presidente le dice, Adelfo, te soy honesto. A tu jefe no lo vamos a cambiar, al jefe de tu jefe no lo vamos a cambiar y al jefe del jefe de tu jefe tampoco lo vamos a cambiar. Entonces, si te quieres ir, estás libre. Y entonces mi hermano se sale de ahí y ya sigue haciendo los perfumes. Y entonces empezamos a decirle a los familiares y empezamos a moverlo con otros más. Entonces mi hermano estaba muy pegado a mí por mis conocimientos de administración, mis conocimientos de la contabilidad también. Él estaba muy, muy, muy pegado a mí en ese momento. Y me dice, pues ayúdame, y él empieza a crecer, pero crece así mucho, muy rápido, y llega el momento en que me dice, oye, ¿qué crees? Necesito que te vengas a trabajar conmigo. Yo en ese momento ya estaba trabajando en el gobierno, yo ganaba muchísimo dinero, en aquella época, en viejos pesos, yo ganaba $500,000 al mes. O sea, yo era millonario porque ganaba muchísimo dinero y yo me tenía que pasar a trabajar con él, en donde si me iba bien me iba a pagar 50,000 pesos. Entonces imagínate, de $500,000 a 50,000 era, pues mi primera respuesta fue, no hermano, es que de verdad económicamente me está yendo muy bien,
Pero mi hermano afortunadamente va con mi papá y le dice, papá, Omar no se quiere unir conmigo y yo lo necesito para hacer este negocio. Y mi papá se sienta conmigo y me dice, ¿y a qué le tiras cuando sueños mexicanos? O sea, no es lo mismo que trabajes para un tercero a que trabajes para tu propio negocio. Tú únete con tu hermano y hagan el negocio. Y entonces, pues, en ese momento yo tenía un nombramiento ya, yo iba a ser el director general del Instituto Nacional de Bellas Artes, tenía yo un puesto ya muy fuerte en el gobierno, de ahí lo que seguían eran subsecretarías de Estado o secretarías y o gobernaturas, y me llamaba mucho la atención porque en el gobierno es muy fácil sobresalir porque la gente ahí en el gobierno no trabaja, entonces cuando hay alguien que trabaja es muy fácil que ocupes un puesto, ¿no? Es sencillo. Entonces, pero mi papá me convence y ya yo llego a la Secretaría de Educación Pública, les renuncio, les digo, no, pues voy a hacer mi propia empresa con mi hermano, y todo el mundo sabía porque yo a todo el mundo le vendía los perfumes de mi hermano, entonces no era algo de que no supieran, ni sabían de la calidad de los perfumes que mi hermano hacía, así que pues me dijeron, bueno, pues que te vaya muy bien y listo, ¿no? Entonces así fue como iniciamos, pero ya cuando empezamos a construir, recuerdo perfectamente bien que cuando mi papá me convence, yo siento a mi hermano y le digo, ok, vamos a hacer una empresa, pero yo quiero que sea una empresa transnacional. Yo quiero que sea una empresa reconocida internacionalmente. Quiero que sea una empresa muy grande. Y me dijo, yo también. Le digo, ok, entonces vamos a hacer todo lo que es la planeación estratégica. Vamos a hacer misión, visión, valores. Y se me queda viendo mi hermano, ¿y qué es eso? O sea, yo no sé qué es eso. Le dije, no te preocupes, yo te voy a enseñar. Y empiezo. Mira, nuestra compañía debe de ser honesta. Sí, mira, honestidad implica esto y esto y esto. Nuestra compañía tiene que ser una compañía de amor. Nuestra compañía tiene que ser una compañía de respeto. Y empiezo a establecer la lealtad, todos los principios, y él los apoya conmigo. Y eso que escribimos en este mes, vamos a cumplir 37 años. Eso que escribimos hace 38 años, así es hasta hoy. Porque los principios y los valores, cuando tú eres recto, cuando tú no te mueves de lo que ya se te ha dado y ese lo aprovechas y lo haces bien y mejor, cada vez te va a ir bien en la vida. Porque yo le decía a mi hermano, es que algún día voy a tener hijos. Y si ellos van a heredar este negocio, yo no quiero que alguien les platique, es que tu papá es un tranza, es que tu papá logró esto porque lo hizo mal, es que tu papá no supo. Entonces yo no quiero eso, hermano. O sea, tenemos que hacer las cosas bien. Y él me dijo, sí, yo también estoy de acuerdo, yo también quiero lo mismo que tú. Y esos principios son los que nos hicieron a que nosotros pudiéramos construir una empresa pues grande, afortunadamente. Hablas de misión y visión. Efectivamente, se cumplen 37 años en el día de mañana, justamente. Uh-huh. ¿Qué tan importante? Y lo pienso porque pues yo estoy en un emprendimiento, ¿no? Y estoy de pronto navegando entre a qué cosas de dónde me agarro, ¿no? Y de pronto misión, visión, valores, principios, lo escucho mucho a través de las enseñanzas de tu familia y por supuesto mi familia también. ¿Cómo navegas ante estos momentos en los que se presentan en salones donde no llega nadie? ¿De qué te sostienes? ¿De qué te agarras? ¿Te preparas económica y financieramente para cuando los resultados que buscas no están? Pero otra vez, ¿de qué te agarras y cómo te sostienes? Está padrísima la pregunta que me haces, porque casualmente ahorita a mi fuerza de ventas de Estados Unidos le estoy dando esta capacitación y lo estoy haciendo mes a mes. En el mes de diciembre di el primer tema, pero antes de esto quiero hablarles de que toda mi vida me he regido por algo que se llama el proceso administrativo, que seguramente si estudiaste la preparatoria te enseñaron el proceso administrativo. A diferencia de ti, de mí, es que por mí no pasó el proceso administrativo de noche, pasó de día, lo entendí muy bien y lo he aplicado toda mi vida. Entonces, para dar consejos respecto a la pregunta que tú me haces, es que yo te invitaría a que regreses al proceso administrativo. El proceso administrativo se compone de la planeación, de la organización, de la dirección y del control. En la planeación, tú vas a meter todo lo que tú quieres de tu negocio. Vas a establecer
qué tan chiquito, qué tan mediano, qué tan grande, qué es lo que debe de contener y qué es lo que no debe de contener. En la planeación hay muchísimo de qué no debe de haber en mi negocio. Si en tu negocio vas a permitir personas que ocupen un puesto que no tienen el conocimiento, está escrito. Pero si dices, no, debe de saber, zapatero a tus zapatos, el que sabe hacer esto, yo lo voy a contratar. Bueno, entonces en la planeación defines eso. En la planeación defines de que en este año estoy dispuesto a vender 3, pero en el siguiente 5 y en el siguiente 10. Entonces estableces cómo vas a vender 3, cómo crees que vas a vender 5 y cómo te imaginas que vas a vender 10. En la planeación empiezas a soñar y a poner todas estas cosas que van a hacer que tú definas cómo es tu proceso. Y el siguiente punto es la organización. ¿Cómo voy a estar organizado para vender 3? ¿Cómo voy a estar organizado para vender 5? ¿Cómo voy a estar organizado para vender 10? Ok, ¿cómo me voy a organizar en los 3? ¿Voy a salir 8 horas a trabajar? ¿3 horas a trabajar? ¿Cuántas horas voy a trabajar? ¿Voy a salir solo? ¿Qué voy a llevar en la mano? ¿Qué es lo que voy a tener, que voy a presentar de mi negocio? Y si voy a desarrollar productos, ¿cuántos productos voy a desarrollar en enero y en febrero y en marzo? O sea, haces realmente un detalle en la organización, cómo es que tú lo vas a llevar a cabo. Y no debes de soñar, debes de poner la realidad, o sea, alcanzable. Ver 8 clientes al día, pues no sueñes, no puedes ver 8 clientes al día, pero 3 clientes sí puedes ver. Y entonces empiezas a hacer los números de lo planeado contra lo organizado y en tu plan dijiste, híjole, voy a vender 3, pero en la organización dices, necesitaría yo hacer tantas entrevistas para poder, no voy a poder vender 3, tengo que vender 2. Y ya no voy a poder vender 5, voy a vender 4, ya no voy a poder vender 10, voy a vender 6, ¿no? Entonces, la planeación y la organización te ayudan mucho a aterrizar tu negocio. Después viene el otro punto muy importante que es la dirección. O sea, ¿cómo es que vas a ejecutar esto, no? ¿Cómo te diriges? Yo creo que todos los seres humanos merecemos tener reconocimiento de lo que tú haces, darte incentivos por lo que tú haces y darte premios por lo que tú haces. Entonces, si tú dices que vas a vender 3 y los vendes, te tienes que premiar. Tú eres el que te tienes que motivar. Dijiste que a las 6 de la mañana y tienes que estar puntual con tu cliente a las 6 de la mañana. Dijiste en tu proceso de planeación, organización que solo ibas a estar 30 minutos, solamente vas a estar 30 minutos. Si tú empiezas a cumplir en la planeación, organización y te diriges de acuerdo a como tú estableciste que ibas a hacer, en ese momento tu negocio te va a dar vacas flacas, pero no tan flacas. O te va a dar vacas gordas, pero no tan gordas, porque todo está perfectamente estructurado. O sea, los negocios no crecen nada más porque Dios te bendice. Los negocios crecen porque tú estás esforzándote en cada uno de los puntos y estás logrando lo que tú quieres alcanzar. En la dirección, aparte de que te motivas a ti, motivas a todo mundo. Y tienes sí forzosamente que así como tú te incentivas, como tú te reconoces y como tú te das premios a los que están contigo. Llámese proveedor, llámese cliente, llámese empleado. Tienes que estar en ese proceso, en ese círculo, en donde tú personalmente vas y le das la mano al empleado porque está haciendo lo correcto, o le das la mano al proveedor porque te está entregando correcto, o vas con el cliente y le das la mano porque te está comprando. Eso es algo maravilloso que yo aprendí de mi madre, porque me acuerdo que mi madre en el reconocimiento, ella me decía que hoy no cobres los tamales, hijo. Entonces yo iba. No le decía al cliente, el cliente tomaba los tamales que quería y simplemente le decía, mi mamá dice que hoy no los pagues porque quiere reconocerte, porque tú has sido su cliente todo el año y le compras de manera consistente. Tú sabes lo feliz que era ese cliente en ese momento y sabes que cuando yo volvía ese cliente me seguía comprando porque no sabía qué día yo iba a llegar a decirle que hoy son gratis, ¿no? Y por otro lado se sentía pues muy bien. De hecho iban con mi mamá y le decían, doña Sodelva, yo te los tengo que pagar porque tus tamales son muy ricos, nadie los hace más rico que tú y te los quiero pagar. Y mi mamá, no, porque yo tengo que darte gracias, porque tú confiaste en mí y tú me sigues comprando, porque allá afuera hay otras personas que te pueden vender hasta más barato que yo y no les compras. Entonces déjame
reconocer tu lealtad que tienes conmigo, ¿no? Entonces, en la dirección tú te tienes que dar cuenta que tienes que reconocer absolutamente a todos los que hacen, ¿no? Y después viene la última etapa, que es el control, que es como, a ver, siéntate y te voy a jalar las orejas, ¿no? O a ver, siéntate y te voy a reconocer que efectivamente estás logrando todo lo que tú planeaste, controlaste, dirigiste, ¿no? Organizaste, y en el control te tienes que dar cuenta. A ver, yo en el control dije que iba a tener 80 clientes. ¿Cuántos tengo? 60. Me faltaron 20. ¿Qué más tengo que hacer? Capacitar. Porque me faltó capacitarme para poder mover más personas. Entonces, la capacitación que tú definas en el control es para que puedas ir cumpliendo con estos objetivos. Ahora, todos estos procesos viven en un solo día. O viven a la semana o viven al mes, cuando tú quieras, pero no vive al final del año, porque tú te pones, un negocio no se controla cuando se termine el año, un negocio se controla todos los días, en la mañana, a mediodía, en la tarde y en la noche, y tienes que estar metido para hacer esto, porque si no, pasa de noche lo que tú querías lograr, pasa de noche el resultado. Si tú habías dicho, yo debo de tener 100 clientes, yo debo de vender 10, y en enero no se logró, forzosamente tienes que ajustar a febrero. Si tú no ajustas en febrero, quiere decir que no estás al pendiente de tu negocio. Los estás dejando en manos de quién, de tus proveedores que lo están haciendo mal, o de tus empleados que lo están haciendo mal, o de tus clientes que no has sabido conquistar. Entonces creo que eso es la parte muy importante que hace es este negocio, como tú le llamaste, de fluctuación y de manera difícil. Es un día a día. O sea, es así. Me encanta esta respuesta. Creo que es de qué te sostienes, de un proceso, de un sistema, ¿no? De algo que es rígido, que está establecido, que está construido de acuerdo a lo que estás buscando para ti y para tu negocio. Me gusta mucho esta respuesta. Hoy en día, Zermatt está en Canadá, Estados Unidos, México, más de 10 países en Latinoamérica. Una fuerza de ventas de más de 100,000 personas. ¿Cuál es la habilidad? Más allá de lo administrativo, que claramente te llevó al éxito que has tenido a lo largo de tu carrera profesional, ¿qué habilidad tuviste que aprender, que detectaste que necesitabas o que se te fue dando al practicar diariamente tu negocio? Mira, tenemos una canasta de 450 productos, pero hemos creado más de 10,000 productos. La habilidad de decir, no funciona, y no aferrarte. Yo he tenido productos que me encantan. Te voy a hablar de uno de hace, no sé, como 30 años. Fuimos la primera compañía que sacamos una especie de gel para poder quitar el esmalte de las uñas. El mejor esmalte del mundo, las materias primas las traemos de Alemania, pero es muy buena la calidad porque no deteriora la uña, pero sí la maquilla bien. El maquillaje hacia la uña con ese tono es buenísimo. Ahora, ¿cómo lo quitas? Entonces me acuerdo que innové tecnológicamente un gel que lo quitaba así de voladísima, ¿no? Y dejaba las uñas inclusive hasta hidratadas, o sea, le pusimos un poquito de ajo que le da mucha dureza a la uña, y le metimos otros aditivos para que la hiciera brillosa. Para mí un mega productazo, pero no se vendió. O sea, las mujeres en ese momento era tanta la tecnología que no lo podían creer, preferían estar utilizando el líquido, la acetona, preferían estar utilizando el líquido que un gel, porque no existía, era algo que se innovaba, ¿no? Entonces, creo que tienes que estar aceptando que no es tu gusto, que no es mi desarrollo tecnológico, sino que es tu cliente. Tu cliente es el que siempre va a tener la razón y siempre le tienes que vender lo que él quiere. ¿Le vas a invitar? Sí. Pero si no sale bien, no por eso vas a decir, ay, es que cómo es posible que no te des cuenta que te estoy vendiendo lo mejor. Pues no puedes hacer eso, ¿no? Te tienes que adaptar a tus clientes. Hoy en día yo podría criticar fácilmente a muchas personas que están usando un perfume que no van de acuerdo a su personalidad. Están usando un perfume que no les dura. Están usando un perfume que les está irritando la piel. Pero no puedo criticarlos. O sea, todos los seres humanos tenemos derecho
a querer investigar o a querer no investigar. Entonces, el Premio Internacional de Calidad que nosotros tenemos, que recibimos en París, Francia, es porque Suiza, Alemania y Francia dijeron, wow, el perfume de Zermatt tiene tanta calidad o mejor de los que nosotros hacemos aquí en Europa. Entonces, pues si mi cliente no lo quiere escuchar, pues no puedo obligarle a que lo escuche. Entonces siempre voy a tener un grupo de clientes que sí, y son los fieles, porque por supuesto que tengo clientes de que tienen 37 años usando nuestros desodorantes, nuestras cremas, nuestros cosméticos, nuestros perfumes, no los van a cambiar, porque ya saben lo que es eso, ¿no? ¿Cómo dibujas la línea entre voy a ser insistente o necio o determinado en un producto o en una idea que le quiero ofrecer a mi gente, y cómo detecto que no importa qué tan obstinado sea con esto, no va a funcionar? Mira, me pasó. Yo creé un negocio antes que otros de lencería, de corsetería en México. Nosotros, Zapatero de tus Zapatos, éramos perfumistas, pero mis propias vendedoras me decían, es que necesitamos brasieres, es que necesitamos pantaletas, ¿por qué no lo hace? Y entonces hice una planeación estratégica en donde dije, ok, tantos millones de pesos vamos a destinar a este proyecto. Entonces, un nuevo producto debe de tener su planeación. Y entonces hice la planeación y empezamos a ser tan exitosos, pero tan exitosos, que no nos dábamos abasto. Y tuve que pedirle apoyo a Colombia, porque en ese momento en el mundo eran los principales fabricantes de brasieres. En México había fabricación, pero no se hacían esos volúmenes. Para que tengas una idea, en aquella época yo tenía pedidos de 100,000 entre brasieres y pantaletas, y yo solo podía producir 30,000. Y entonces empecé a buscar alternativas para poder lograr manufacturar más, etcétera, etcétera, y no alcancé la velocidad de mi cliente. Y como tenía este presupuesto aparte, que era exclusivamente para esto, llegó el momento en que dije, tengo que darle más recursos, voy a comprar más máquinas, y compré mucho más máquinas, pero a la hora de la hora no alcancé a tener las suficientes costureras para poder hacerlo. Entonces, lo que sucedió es que una persona me hacía un pedido de perfumes más brasieres, pero como no tenía los brasieres, se enojaba conmigo y no me compraba los perfumes. Y entonces me cancelaba el pedido al 100%. Entonces, algo que podía ser tan pequeño me estaba afectando mi negocio grande. Y entonces tuve que tomar la decisión de avisar, de cierro esto. Sí perdí una parte, pero no perdí todo. Entonces, en ese momento se crea mucha molestia, y es bien difícil, porque una compañía no puede fallar, porque cuando falla, tu cliente te castiga. Porque obviamente nacieron muchísimos clientes con que ya teníamos dos canastas. Teníamos la canasta de los perfumes y cosméticos y teníamos la otra canasta de lencería. Y es así como se maneja. Se maneja con una planeación de un presupuesto aparte, y si te das cuenta que te puede afectar aquello, que tú llámale la gallina de los huevos de oro, esa no la puedes tocar, entonces tienes que sacrificar ese producto y quitarlo, ¿no? ¿Cómo ganas y cómo sostienes la confianza de tu cliente una vez que la quiebras? Creo que el agarrarnos de la mano, el que él sepa que yo vivo por él, el que él se entere que él me obliga o me motiva a que yo innove, el que él es mi materia prima para yo saber qué más cosas hacer. Cuando tienes una comunicación adecuada con tu cliente, pero de verdad lo escuchas, porque me tocó vivir con muchas mercadólogas en donde hacían sus cuestionarios y obtenían la respuesta, y yo le decía, ¿y qué hiciste con esa información tan valiosa de tu cliente que te dio? No hacen nada, o sea, nada más recaban información, pero no hacen nada. Entonces, tú tienes que tener una estrecha comunicación con tu cliente, que sepa que es tu cliente. Tú tienes que decirle a tu cliente, tú eres mi cliente. Que sepa que por él tú estás haciendo el negocio que estás haciendo, y que además le quieres escuchar, y que cuando le escuchas, dile, ¿te acuerdas que tú me dijiste eso hace un año, hace 2 años o hace 3 días? Mira, ya lo implementé.
que lo sepa. El cliente no es como todos nosotros nos los imaginamos, es que, ay, te voy a cobrar regalías porque te di esta idea, o sea, por mí te hiciste millonario. En realidad el cliente no es así. El cliente empieza a quererte y a querer tus productos porque se da cuenta que tú lo quieres. Engáñalo y es el primero que sale corriendo, pero séle fiel y es el primero que está contigo. Entonces es muy importante una comunicación estrecha con tu cliente. O sea, yo le llamo comunicación efectiva. Y lo tengo dentro del proceso de la dirección. En el proceso de dirección, ahí está una comunicación efectiva con tu cliente. Porque mandamos un correo y ¿entendieron esa información? Por ejemplo, en mi negocio hay productos que una sola vez al año se ofertan. Una vez al año. Y mi cliente lo sabe. Si mi cliente no sabe que yo lo oferto una vez al año, ¿quién está fallando? Entonces yo no puedo fallar y no decirle a mi cliente, oye, este producto nada más te lo voy a ofertar una vez al año. Entérate que lo voy a ofertar una vez al año. Y entonces el cliente es muy feliz porque eres honesto. Y no te va a reclamar de que lo ofertes todos los días. Pues no, o sea, todos entendemos que es un negocio. Tú te compras zapatos, te compras calcetines, te compras pantalones, te compras playeras, te compras perfumes, tú te compras algo para tu pelo. Y en la medida en que quien te lo vende se comunica adecuadamente contigo, ahí estás. Es así. 37 años de Cermat, ¿no? Una carrera profesional amplia que de pronto trae a dos hermanos de Veracruz con enseñanzas de sus padres a desarrollar un negocio en donde vienen a aplicar estos principios en su día a día y a construir oportunidad para más de 100,000 personas. Es una historia conmovedora, inspiracional y muy admirable. Estás en un punto en el que hoy más o menos has cumplido más de 15 años, 48 años. Estás en esta segunda etapa de tu vida. Estás teniendo oportunidad de vivir otras cosas que tal vez en un inicio o en la primera mitad de tu vida tal vez no tuviste el tiempo o el enfoque o la oportunidad de gozar como ahora sí gozas habiendo construido lo que has construido. ¿Cómo se ha transformado Omar Enríquez después de esta etapa altamente productiva y profesional al Omar Enríquez que está hoy aquí sentado? Me sentí decepcionado, ni hoy me siento decepcionado. Creo que es un principio de vida. Haz lo que quieres hacer, pero hazlo con pasión, hazlo con amor y entonces lo vives intensamente. Entonces me acostumbré a levantarme en la mañana y a sentirlo. Por ejemplo, yo me paraba en la puerta de la fábrica. En la fábrica entrábamos a las 6:30 de la mañana. Y entonces yo estaba unos minutos antes, después de dejar a mis hijos en la escuela. Les tocaba esos días que yo elegía llegar ellos más temprano. Y yo estaba en la fábrica, en la puerta. Y cuando entraba un trabajador y yo lo saludaba, le hacía una pregunta simple. ¿A qué vienes el día de hoy? O les preguntaba, ¿qué vas a aportar el día de hoy? O les preguntaba, ¿a quién vas a hacer feliz el día de hoy? O les preguntaba, ¿por qué tú estás aquí el día de hoy? O les preguntaba, ¿quién te necesita dentro de esta fábrica el día de hoy? Y cuando aprendes a preguntar es porque te preguntas a ti mismo. Entonces yo me he levantado todos los días de la mañana y ¿hoy qué voy a hacer? Y si lo que hoy voy a hacer me llena, mañana también me va a llenar y pasado mañana porque me acostumbré a llenarme. Entonces mi vida, aunque tú la puedas ver hoy, que no estoy haciendo esa dinámica de estar atendiendo llamadas con proveedores, de ver el producto que vamos a lanzar dentro de 2 años o estar teniendo en la mano el producto que diseñamos hace 2 años y que vamos a vender hoy y de que si vamos a abrir o cerrar, si es una dinámica de mucho trabajo, efectivamente. O sea, el cerebro se acostumbra a estar en todo esto y que pudiera parecer que como ahora ya no estoy en esa dinámica de la construcción total,
se pudiera pensar que pudiera yo estar en una etapa como menos productiva, pero no. Todos los seres humanos, todos tenemos que estar enriquecidos. Y hoy yo me estoy enriqueciendo de una manera diferente. ¿Y por qué no decirlo? Me estoy enriqueciendo porque estoy estudiando una licenciatura en teología. Son 4 años, después me voy a 2 años de maestría y después me voy a otros 2 años de doctorado. Me esperan 8 años para terminar yo con un doctorado en teología. Y estoy tan lleno de emoción y de felicidad porque estoy aprendiendo cosas que nunca antes en la vida me había puesto, porque no tenía tiempo para eso. O sea, sí leía, pero leía lo que tenía que ver con mi negocio, pero no leía lo que tiene que ver con la sanidad de la vida. Hoy estoy viendo cómo es tener una vida, pues, como lo dice la palabra, sin mancha. O sea, una vida en donde yo me sienta muy, muy hijo de Dios y que pueda ayudar al prójimo. Y hoy, como antes, yo podía dejar propina o alguien que iba ahí pasando y yo le dejaba una moneda. Hoy lo dejo de una manera diferente. Hoy trato de detenerme a invitarlo a que si se acerca a Dios le va a ir mejor de que si sigue haciendo su vida sin que Dios esté junto de él. Es algo muy importante y trascendente para mí. Entonces, creo que hoy estoy tan lleno de gozo como lo estaba cuando era productivo, porque me paraban las ideas. Mis compañeros de trabajo, bueno, ¿por qué no decirlo? Mis empleados, yo les mandaba correos a las 3, a las 4 o a las 5 de la mañana y me decían, jefe, ¿y a qué horas duermes? Cuando estás haciendo algo con pasión, no duermes. O sea, no tienes ganas de dormir, tienes ganas de hacer lo que a ti te apasiona. Yo no sé si cuando alguien está haciendo ejercicio y le gusta hacer ejercicio, de repente dice, ay, me voy a detener porque ya estoy haciendo ejercicio. No, le sigues en el ejercicio. Así es la pasión. Entonces, yo así estoy viviendo mis días de hoy también con esa misma pasión. Y estoy muy feliz. Te veo muy feliz. Y me da mucho gusto que estés empezando esta carrera, esta licenciatura, este continuo y constante aprendizaje. Creo que es una de las cosas que siempre nos has dejado como muy claro, el poder tener siempre esta apertura, ¿no? Y creo que viene la enseñanza desde el estar junto al árbol de frutos, ¿no? Y ¿qué más ves? ¿Qué otras cosas hay? Pues quiero agradecerte, Pa, por estar acá, por esta conversación. Creo que fue una muy buena plática, muy enriquecedora, de mucha pasión y de mucha enseñanza. Espero que quienes te escuchen puedan llegar a ver algo de lo que yo veo en ti todos los días. Te amo mucho, Pa. Yo también te amo. Mira, hijo, hay algo que no me preguntaste y no voy a quedarme con ganas de no decirlo, es mis hijos. O sea, mis hijos siempre, y yo creo que para todos los padres, un hijo es inspiración. O sea, cuando tú tienes un hijo en tus brazos, es lo mejor que te puede pasar. Y sobre todo, te comprometes a cambiar, a ser mejor, a dar más de ti, a esforzarte, a que esté orgulloso de ti. Entonces, mis hijos han sido y seguirán siendo mi bandera en la vida. O sea, yo no me sentiría como me siento si no me hubiera sentado no sé cuántas veces, porque nunca les pegué a mis hijos. Pero ellos hubieran preferido que les pegara, porque yo me sentaba con ellos a platicar. Y era una reflexión de vida, eran unos consejos los que yo les daba a ellos. Y entonces llega el momento en que ya viene mi papá con mi sermón, mejor me voy a portar bien porque si no viene mi papá con el sermón. Y esa manera de comunicarme con mis hijos, y que veía yo que mis hijos realmente iban siendo cada vez mejores, porque yo no tuve problemas por que mis hijos reprobaran. Yo no tuve problemas porque mis hijos no querían ir a la escuela. Yo no tuve problemas porque mis hijos se peleaban en la escuela. Al contrario, siempre recibí muy buenos comentarios de ellos y traté de participar. Lo hice sí muy poco, porque normalmente en la escuela te invitan a que vayas a ver el festival o que vayas a ver algo. A la hora que yo estaba trabajando, eso no lo hice. Pero cuando tuve la oportunidad de sentarme con ellos sábados, domingos, o viajar con ellos, o sentarme en casa a comer, lo que sea,
siempre lo ocupé para darle lo mejor de mí. Y hay algo que ellos lo han escuchado muchísimo. Yo nunca les puedo pedir a ustedes que hagan algo que yo no he hecho. Y no porque yo lo hice, sino porque te estoy pidiendo algo que se puede hacer. Nunca a mis hijos les pedí algo imposible, al contrario, siempre los invité. Y hoy tengo el orgullo, pero así la felicidad, que mis 4 hijos son mejores que yo, cada uno de ellos. Entonces imagínate la satisfacción de vida que tengo, porque hoy mis hijos logran hacer mucho más de lo que yo hice. Entonces, si mi hijo está orgulloso de mí, imagínate cuán orgulloso estoy de Eric, de Marisabel, de Giselle, de Barbie. O sea, yo estoy lleno de amor, lleno de felicidad, lleno de satisfacción y lleno de bendición, porque el Señor me bendijo con unos hijos responsables o con una alta visión. Entonces han sido mi motor y seguirán siendo mi motor, porque no hay nada más hermoso que el amor. Y ese amor entre padre e hijos es algo que no tiene precio. Nunca te separes de tu hijo, al contrario, porque yo hice muchas cosas. O sea, yo lancé productos porque en una plática con mis hijas me decían algo, o con mi hijo y me decía algo. Ellos no se daban cuenta que me estaban dando un consejo a mí, yo estaba escuchando consejos de ellos, porque hoy en día el negocio principal lo maneja mi hija Barbie. Y ella es una niña que pues es muy joven, y ¿cómo le voy a dejar tanta responsabilidad? Pues son ideas nuevas. O lo que tú tienes en este momento, hijo, yo jamás me imaginé que podía ser entrevistado por mi hijo en un podcast. O sea, jamás me entró en la cabeza, pero tu inteligencia, tu forma de ser, tu manera de ver la vida y de compartir la vida es esta. Te felicito y te amo y te admiro, porque esa es la manera en cómo nosotros le damos. Una frase que utilicé mucho con mis hijos es: la sociedad te enseñó a leer y escribir, por lo tanto tienes la obligación de tú también enseñar a leer y escribir. Y es lo que estás haciendo en este momento, hijo. Estás enseñando a leer y escribir, porque hay mucha gente allá que necesita un consejo para que se vea que sí se puede. Y esto que tú estás haciendo es sumamente trascendental. Hoy, como a mí me pasó allá en 1990 y algo, o el año 2000, cuando lancé un producto, yo no sabía que mañana iba a ser reconocido. Así tú. Hoy estás haciendo este podcast y tú no sabes que mañana vas a ser reconocido. Y yo creo que cuando trabajamos así, con la intención de dar, de compartir, es la vida y Dios quien te reconoce después. Y eso es lo más importante. No trabajen, nadie de ustedes trabaje hoy a cambio de algo. Porque si lo estás haciendo a cambio de algo, entonces no estás dando. Solamente quieres recibir. A mí denme. No es que yo merezco. Es que miren, yo sí llego temprano. Y es que yo sí hago lo que ustedes me dicen. Y por lo tanto, no, señores, no podemos actuar así en la vida. En la vida solo hay que dar. Y después recibir. A lo que se refería mi hijo es que el día de hoy tengo una vida en donde yo antes viajaba a Nueva York por negocios. Ahora viajo a Nueva York por placer. Yo antes podía viajar a Francia por negocios, ahora viajo a Francia por placer. Y hoy conozco el mundo como no lo conocía antes, porque antes era un estrés de que puedo perder el avión y hay que salir corriendo. Hoy no, hoy sí pierdo el avión. Gracias, Señor, que hiciste que perdiera el avión, porque me voy a quedar un día más aquí en París, ¿no? Entonces, yo creo que eso es la manera en cómo nosotros, los seres humanos, debemos de enfocar la vida. Debemos de amar más. Hoy yo tengo una esposa que me ha enseñado muchísimo de Dios, de Jesucristo, y yo creo que a mí me hacía falta eso en la vida. Y si yo no estuviera con las antenas abiertas, si alguien se acerca a mí, yo cierro las puertas, y no es así. En la vida debemos de tener siempre las puertas abiertas. No podemos decir no. Ay, es que eso no me toca o no es ahorita. Si tú me preguntaras otra pregunta y me dijeras, hijo, oye, papá, ¿y volverías a tener la misma vida que tuviste? Mi respuesta sería sí, contigo y con tus hermanas. Volvería a tener la misma vida, más le agregaría con Dios. Yo siempre le agradecía a Dios, pero una cosa es agradecer a Dios y otra cosa es conocer a Dios. Y hoy me estoy dando ese privilegio de conocer a Dios. Y me hubiera encantado que los conocimientos que hoy tengo, que apenas estoy empezando una licenciatura de 4 años y apenas tengo 2 meses, conocerlo como apenas lo conocí hace apenas 2 meses, en donde me estoy dando cuenta de cuántas cosas hermosas. Hoy estaba escuchando, y quien me está escuchando,
lea Proverbios 4. Hoy estaba escuchando Proverbios 4. Son unos consejos de vida, en donde si yo hubiera tenido esos consejos de vida, yo creo que hubiera tenido una vida muchísimo más exitosa. No estoy arrepentido del éxito que tengo. No. Si estoy diciendo, tendría un poco más. Dios sabe por qué te lleva así en la vida y yo me siento muy satisfecho. Entonces estoy muy contento, hijo, de esta vida que yo he realizado, pero yo creo que lo que a mí me llena es el amor de mis hijos. O sea, es lo más hermoso que yo puedo tener. Hoy la esposa maravillosa que tengo, soy muy feliz, hijo. O sea, disfruto la vida de manera diferente. Primero está mi Dios ante todo y me siento muy contento. Lo sepa y te agradezco muchísimo tus palabras y obviamente eres una persona muy agradecida. Creo que no solamente ahora a partir de que tienes a Dios cerca, ¿no? Eres una persona que constantemente practicó el agradecimiento y que lo inculcó no solo en tus hijos, sino en la gente que te rodeó, la gente que llegó a interactuar contigo. Es súper maravilloso poder conocer gente que ha sido empleado tuyo, gente que ha trabajado contigo, amistades tuyas que siempre tienen como esta capacidad de dejar una buena historia de Omar Enríquez en sus vidas y de esta huella de agradecimiento que has tenido con eso. Así que muy feliz de ser tu hijo, Pa. Muchas gracias otra vez por esta conversación. Me hace inmensamente feliz que seas feliz y nada. Yo estoy muy orgulloso de ser tu padre. Gracias, hijo. Gracias.